Durante el siglo XX, la democracia argentina fluctuó entre dictaduras y gobiernos elegidos por el voto popular. Recién en 1983 comenzó el periodo democrático más largo que ha conocido la historia argentina. ¿Cómo se construyó nuestra democracia en estos últimos 30 años? ¿Qué fuerzas atentaron contra su despliegue? Para respondernos, necesitamos revisar el pasado reciente, viajar en el tiempo. A lograr justicia social y desarrollo. Estamos cambiando la historia. Está naciendo una nueva Argentina. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Que vuelva a recuperarse a la política como el verdadero y único instrumento de transformación. De la solidaridad, de la libertad y de la democracia. El Estado de Derecho es una institución moderna. Una constitución asegura la división de poderes y las libertades individuales y públicas, incluyendo los partidos políticos y los derechos de las personas a expresarse, reunirse y transitar por un país. Una dictadura militar, en cambio, es un tipo de gobierno que anula el Estado de Derecho, desconoce la Constitución y viola sus leyes. Entre 1976 y 1983 se sucedieron 4 gobiernos militares en Argentina. 4 juntas compuestas por los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Durante esos años, la dictadura ejerció el terrorismo de Estado. Secuestró, torturó, mató y desapareció a miles de estudiantes, trabajadores y militantes políticos, además de apropiarse de sus bebés. Tres días después de asumir, el 13 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín, acompañado por todo su gabinete, firmó el decreto por el cual los ex jefes militares debían ser enjuiciados por aquellos delitos de lesa humanidad. Se ha sancionado una ley que da al torturador la misma pena que el homicida. El 22 de abril de 1985 se iniciaba el histórico juicio a los militares del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado. Me sientan a una mesa y la misma voz me empieza a interrogar. Me dicen, bueno, vamos a pasar a la sala de al lado y te vamos a presentar a la pequeña Lulú. Resulta ser que la pequeña Lulú era la famosa picana eléctrica. Me hacen desvestir, me estaquean brazos y piernas y comienzan a torturarme. El proceso judicial implica un enorme acto de valentía de sobrevivientes y testigos. Menos de 2 años atrás, los acusados han sido sus verdugos. Señores, de pie, por favor. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal. Al principio teníamos esa situación un tanto híbrida de descreimiento colectivo acerca de cómo terminaría, si no era una parodia. Y al propio tiempo también tensiones de las Fuerzas Armadas que estaban con todos los fierros, realmente mantenían su poder y por supuesto estaban dispuestos a resistir cualquier tipo de acción de parte de la civilidad o del gobierno civil que implicara ir contra ellos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Miles y miles de personas podían haber buscado vengarse mediante acciones de hecho, mediante acciones de naturaleza personal, en contra de quienes fueron sus captores, sus torturadores. No hubo un solo hecho. Estamos en diciembre de 1986.
se acaba de votar la ley de punto final. 7 meses más tarde se va a votar la ley de obediencia debida. El proyecto precisa el alcance de la obediencia debida. Los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad a través de esta ley. Quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad. Esas leyes atribuyen absoluta culpabilidad a los altos mandos de la dictadura y eximen de culpa y cargo a los militares de rangos medios e inferiores, sin importar si torturaron, mataron, robaron o desaparecieron personas. El punto final se votó en diciembre de 1986, unos meses antes del primer levantamiento Carapintada, un grupo militar que se había acuartelado en protesta del juicio a los altos mandos de la dictadura. Ya no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias. Tras 7 años de vivir uno de los periodos más sangrientos de la historia política argentina, el retorno a la vida democrática no fue tarea sencilla. Mucho menos estuvo exenta de incertidumbre. Los alzamientos militares entre 1987 y 1990 amenazaron y debilitaron la democracia, provocando el temor a un nuevo golpe de Estado. El último levantamiento fue en diciembre de 1990, al inicio de la presidencia de Menem. Tuvo un saldo de 13 muertos. Fue el último. Pero la presión les rindió frutos a esos militares. Menem decretaría el perdón definitivo a los mandos ya juzgados en 1985 y que cumplían su pena en la cárcel. Estoy completamente en desacuerdo con el indulto. Para hacer, digamos, lo que hicieron, no puede ser liberado así porque sí, nada más. Un tipo que torturó, que mató a miles de personas. Tengo familia que no apareció todavía. Pero los militares no fueron los únicos que opusieron resistencia a la naciente democracia argentina. Otros actores sociales también pusieron palos en la rueda a una economía que buscaba garantizar los derechos de todos. Los capitanes de la industria. Ahora hemos tenido este rebrote de la inflación. Los capitanes de industria eran los principales grupos económicos locales. Un conglomerado de empresas que pasaron a definir y determinar las políticas económicas. Capitanes, ¿por qué? Porque en realidad se reunían para definir las políticas que después presionaban al poder político para que las implementen. Macri, la patria contratista, Macri, viste, no deja importar autos, solamente quiere que importen Mecha Benz. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se le mal llama patria contratista. Estas empresas presionaron para establecer una economía de guerra contra los salarios. Fugaron capitales a bancos en el extranjero y así quitaron recursos para el desarrollo del país. La hiperinflación de precios en 1989 fue una manifestación clara de que el poder económico no estaba dispuesto a ponerse de pie en democracia. El alfonsinismo vivió siempre en jaque de los capitanes de la industria. Durante el primer año y medio, trató de retomar políticas de la década del 60, que el Estado sea el conductor de las políticas económicas. Fracasó. Mientras nuevamente a fines de los 80 la democracia era puesta en jaque, los ciudadanos comenzaron a desconfiar del sistema político y de los políticos en general. Esa crisis de representación no significaba un rechazo de la sociedad al sistema democrático. A fines del siglo XX, la dictadura podía dejar de ser ese fantasma tan temido y tan cercano. Como presidente me comprometo a privilegiar el respeto. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Con el triunfo de la Alianza, un frente político resultante de un acuerdo entre la UCR, sectores del peronismo y de la centroizquierda, aparece una esperanza. Pero muy pronto, la ilusión de una renovación política se vuelve un espejismo. En las elecciones legislativas de octubre de 2001 ganó el voto bronca. La mayor parte fueron votos en blanco o impugnados. Los ciudadanos comenzarían a reaccionar. En diciembre de 2001 la furia estalló. Las calles se llenaron de protestas contra la desocupación y contra políticas como las que restringía el retiro del salario de los bancos. La política ciudadana retomó el centro de la escena. Estamos más en la época de la dictadura, ¿me entiendes? Simios con armas.
Luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, quien debía asumir como presidente según la Constitución, ocupó ese lugar. Lo novedoso fue que la sociedad no repudió la dinámica de sucesiones presidenciales, que significaba por primera vez la aplicación de la ley de acefalía. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Que presentar mi renuncia indeclinable. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. A pesar de la crisis, del fantasma de un nuevo golpe y de las presiones del poder económico por imponer más recetas de ajuste, las instituciones se mantuvieron intactas y dentro del Estado de Derecho. En estas 3 décadas de democracia aprendimos a distinguir las responsabilidades del pasado. La naciente democracia argentina soportó levantamientos armados, boicots empresariales y políticas contrarias al bienestar común. Después de 2001, sigue habiendo intentos para desestabilizar gobiernos electos y discursos que empujan al desánimo y la violencia. A pesar de ello, las discusiones se dirimen siempre en el marco democrático de un Estado de Derecho. Te hablo de un cambio, no quiero más excusas porque se pasan los años pensando en cómo estar mejor. Te veo rezongando y se van tus días. Seguís parado ante la dura tarea de no rendirte ante esta vida. Y yo te escribo, soy el que solamente tiene canciones. Y aunque me tiente frenar, sigo fiel a mis convicciones. No estás solo, habemos miles de mortales dignos que aunque nos maten el alma, todavía seguimos vivos. Cambio tu guerra interna por algo de amor. Cambio el petróleo por sudor, a ver si funcionó mejor. Me encuentro en paro, reclamo un cambio humano al interior, porque yo me niego a asumir que todo siempre está peor. Querías verdades, no puedo hacer más que escupírtelas. Cambio tu fiesta por una noche de inspiración a solas. Es un trueque, cambiar tu Dios por uno que respete y que de vez en cuando baje al mundo y que nos represente. Chao. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me